Spanning Tree es un protocolo de capa 2, es un protocolo estándar de la industria que está diseñado para evitar que se formen loops de capa 2. Un loop se forma cuando existe una conexión redundante entre dos puntos de un switch y, por ejemplo, en switches que no son administrables, switches, por ejemplo, de hogar, algunos switches de Link antiguo de otros fabricantes antiguos no poseen la tecnología Spanning Tree, el uso del protocolo, y eso puede generar de que cuando existe una conexión redundante, una, una dirección MAC se pueda prender por más de un puerto, y a la larga eso va a generar que el ancho de banda en el enlace se empiece a agotar y que luego se empiecen a experimentar problemas en la red. La CPU del dispositivo y la memoria se empieza a consumir gradualmente hasta un punto en el que la conexión se pierde de forma completa. En las redes Unify eso puede generar también, si es que Spanning Tree no está habilitado, que existan problemas para aprovisionar los dispositivos, que los dispositivos switches o puntos de acceso se empiecen a desprovisionar, que no los pueda alcanzar y que empiece a experimentar problemas de conexión a un punto en el cual ya se pierda la conectividad completa. En switches no administrables, un loop genera de que la dirección MAC se empieza a prender por distintos puertos y en algún punto se puede perder la conectividad completa en la red. Bien, la forma de solucionarlo en algunos casos puede hacerse a través de una inspección visual, en donde los puertos de switch pueden comenzar a parpadear de forma simultánea, de manera repetitiva o de forma avanzada con una herramienta de análisis de tráfico como Wireshark. En ocasiones se puede hacer muy complejo detectar de hecho dónde se encuentra el loop en redes no administrables, pero cuando existe Spanning Tree es capaz de bloquear esos loops para evitar que estos inconvenientes se propaguen a través de la red. Acá hay algo nuevo que no había visto en las versiones anteriores de UniFiOS y en Network App, que si me voy a la topología de la red, puedo ver cómo están distribuidos todos los dispositivos de la red en una especie de plano. Acá yo estoy ocultando, por ejemplo, los puntos de acceso y estoy solamente dejando mi gateway Unify, mi UDM y también mi rack de distribución principal, mi switch de distribución principal y los switches de acceso que están en este caso en cada pabellón y otros par de switches más pequeños acá. Y el tema acá es que si yo me fijo aparece una prioridad de Spanning Tree que es 32.768 por defecto y que está configurada de igual forma en todos los switches porque ese es el valor que está predefinido. Cuando existe un empate en relación a la prioridad de Spanning Tree, el desempate se hace a través de la dirección MAC, en donde la dirección MAC más antigua va a utilizarse como un factor que va a romper este empate y va a hacer de que un equipo se posicione como root bridge o root switch, un switch que lidera la topología Spanning Tree y en base a ese switch se va a construir la topología libre de loops. Bien, de esa forma Spanning Tree ayuda a que si se detecta un loop, ese loop se corte bloqueando uno de los puertos que redundan. Bien, en Unify no existen muchos mecanismos avanzados para configurar Spanning Tree, pero si se fijan acá, dice que múltiples dispositivos tienen la misma prioridad de Spanning Tree y que te sugiere reasignar la prioridad para asegurar de que no existan o que los mecanismos de protección de loop funcionen. Si me voy a leer más, me lleva al soporte de Unify, en donde me explica los mecanismos que yo tengo para mitigar estos inconvenientes de red, los cuales si no se configuran bien podrían manifestarse de la siguiente forma: que los dispositivos de switch o puntos de acceso se desconecten, que el performance se degrade o que tenga problemas para adoptar los dispositivos o inconvenientes similares. Y acá se muestra una topología en donde hay un gateway UDM, un switch de agregación, que es un switch que solo posee puertos de fibra, y switches de acceso a distintos pabellones y luego otros switches más abajo, aguas abajo en la topología. Y me muestra acá, yo no voy a ahondar mucho en esto, pero me indica que pueda definir mecanismos para prevenir esto. Y uno muy sencillo en este caso sería, por ejemplo, irme a la topología, irme al switch de distribución principal, que es de donde cuelga el resto de todos los switches de infraestructura, para topologías más completas claramente. Lo puedo seleccionar,
por ejemplo, y me puedo ir a la opción de Settings. Y antes de irme a Settings, fíjense acá que ocurre lo siguiente. Acá hay dos puertos, el puerto 23 y el puerto 24. Y estos dos puertos, de hecho acá vamos a habilitar una opción en Display, que sería que nos muestre Port In, Port Out. Ahí sí. Claro, y me muestra como la distribución de los puertos. El puerto que está en el switch de abajo, que es el 16, y el que conecta arriba, que sería el puerto 19, y así con el resto de los puertos de switch. 23 abajo, 23 arriba, 15 abajo, 21 arriba, 17 abajo, 25 arriba. Y si tomo este switch, me fijo que aparece un puerto que actualmente está con un signo de exclamación, y es porque está siendo bloqueado. ¿Qué sucede ahí? Que el puerto 23 y el puerto 24 de este switch de rack central baja alguno de estos switches de acceso, y en los switches de acceso también un puerto redunda. Entonces Spanning Tree, como está habilitado por defecto, bloquea ese loop para evitar que se formen inconvenientes en la red. Ahora, ¿qué debería hacer yo con este switch de distribución principal? O switch rack central en este caso, es ir a Settings, y en Settings tengo Spanning Tree, que está habilitado de forma global por defecto, Spanning Tree y Rapid Spanning Tree, que es una versión mejorada, o deshabilitarlo, y puedo ir y bajar la prioridad. Ojo con esto, colocar la prioridad en 0 no significa que el switch va a tener menos prioridad, sino que mientras más bajo sea el valor, el switch tiene más probabilidades de volverse root bridge, o sea, un switch que lidera la topología Spanning Tree, y en donde al colocarlo en 0, este equipo va a liderar el proceso y la topología libre de loop se va a construir en base a este switch. Bien. Por ende, si la coloco en 0 y aplico los cambios, no voy a ver ningún cambio visible, salvo que este switch ahora lidera y la topología se construye en base a esto. Eso es una buena práctica. Spanning Tree claramente es mucho más que eso. Posee roles de puertos, posee prioridades, posee otros mecanismos para definir cuál va a ser el root bridge en caso de que exista un empate. Pero la buena práctica me indica que yo debería definir al root bridge como el dispositivo que está aguas arriba, lo más cerca posible de mi gateway, en el fondo, que es el que está acá arriba, mi gateway UDM. Y luego para los switches que están más abajo tengo la prioridad de 32.768, y para switches que están mucho más abajo debería definir un número de prioridad más alto. Por ejemplo, acá tengo 32.768, puedo colocar un 4.960 y también un 4.960 para este switch que está acá. Sí o sí, Spanning Tree se recomienda que esté habilitado, porque de lo contrario no, mi red queda expuesta a que alguien vaya. De hecho, ocurre mucho que un cliente vaya, por ejemplo, y puente, si tiene dos puertos de red disponibles, tome un cable de red y conecte un cable de red a un puerto y luego a otro puerto, y eso va a formar un loop. Si Spanning Tree está habilitado, el switch debería tener la capacidad de detectar que existe un loop y rápidamente bloquear ese puerto. También esto implica muchas veces una inspección y una revisión constante. A veces sirve mucho que los switches claramente estén protegidos dentro de un rack y que la gente no tenga acceso a manipularlos, pero si existe el caso de que alguien vaya y puentee, por ejemplo, que está este switch acá y que te conecte un cable del puerto 1 al puerto 2, eso va a formar un loop y Spanning Tree debería bloquearlo. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué existen tantos puertos que están siendo bloqueados? La respuesta es porque esta topología posee enlaces redundantes, y eso es positivo porque en el fondo se agrega ancho de banda en el fondo. Desde el rack central caen dos cables hasta el switch pabellón que está acá. Desde el rack central también bajan dos cables hasta el pabellón 1, no sé bien qué nombre tiene. Rack central, y acá tenemos lo mismo, dos cables que bajan del rack central hasta el switch que está acá, y del rack central hasta el switch que está acá. Y esos enlaces redundantes se utilizan para agregar ancho de banda y también como para un mecanismo que
proteja la disponibilidad de la conexión en el caso de que alguno de esos cables llegase a cortarse, lo que es muy poco probable, o que una conexión se pierda entre un punto y otro. Bien, bueno, la respuesta por qué existen estos enlaces redundantes es justamente por eso, para poder tomar esas dos conexiones, por ejemplo, puerto 23 y 24 que bajan un switch y se puedan anidar dentro de un enlace agregado. En este caso, Unify puede utilizar un protocolo que se llama LACP, Link Aggregation Control Protocol, y que permite que dos puertos físicos se puedan anidar como uno solo y se vuelvan un solo puerto lógico. Eso hay que aplicarlo tanto en el switch que está aguas arriba, por ejemplo el switch rack principal en el puerto 23 y 24, y también en el switch que baja, por ejemplo este que está acá, que en este caso está conectado por fibra, el 17 y el 18 también deberían anidarse. En el caso de los otros switches, no sé, veamos acá, lo mismo también, el puerto 23 y 24 también están, uno está bloqueado, pero si se anidan y se configuran con LACP, el loop deja de existir. Bien, hay algunos detalles técnicos en relación a eso que me gustaría evaluar después, pero lo principal era explicar que Spanning Tree sirve para eso, bloquear loops de capa 2 y evitar que se generen pérdidas de conectividad que puedan ocurrir porque alguien, sin comprender, formó esta conexión, esta duplicidad de conexiones entre un punto y otro, o porque alguien tuvo la intención a propósito de ir y conectar un cable de un punto del mismo switch a otro punto en el mismo switch. Bien. En otro video vamos a configurar estos enlaces agregados y vamos a explicar cómo se configuran y cuál es la manera correcta de hacerlo para evitar pérdidas de conectividad. Insisto, esto es una vista muy generalizada de lo que es Spanning Tree. Yo les sugiero que puedan leer un poco sobre cómo funciona el protocolo o de hecho revisar el soporte y leer un poco acá cuáles son las consideraciones que se explican, cuáles son las consideraciones que hay que tener, perdón, cuáles son los parámetros que se recomienda habilitar y deshabilitar para hacer que nuestra red opere de forma correcta. Bien, así que importante eso. Si reviso una última revisión sería, por ejemplo, mirar un switch, no sé, este switch pabellón 2 central, me voy a settings y veo que Spanning Tree está habilitado de forma global en el switch, Rapid Spanning Tree, y tiene su prioridad configurada y también se puede chequear por puerto, si no me equivoco. Si reviso el puerto, por ejemplo, el 9, perdón, me voy a Port Manager y reviso el port 9 y bajo, está activo, está la VLAN por defecto, está el PoE habilitado, y si lo configuro manual el puerto, me dice que es un puerto que opera en modo switch, y abajo tengo Spanning Tree habilitado. Bien, y me dice Spanning Tree previene loops de red que se forman bloqueando algunos puertos. Si un nuevo dispositivo o una conexión Ethernet redundante se agrega, el puerto se va a bloquear. Bien, ahí Spanning Tree tiene algoritmos y mecanismos para definir cuál puerto bloquear en base a prioridades de puerto. En la teoría es bien extenso, pero en la práctica basta con tener esas consideraciones y entender que si existe una conexión redundante, puede generar inconvenientes en la red. Para eliminar eso, claro, puedo tener dos switches y colocar conexiones redundantes entre un punto y otro, por ejemplo, dos cables que vayan de un lado a otro, pero luego de eso esos enlaces debo agregarlos. Y con eso, al agregarlos, me refiero a configurarlos como eh, se conoce muchas veces como Ether Channel. Pero ahí hay dos protocolos, PAGP y LACP. PAGP es un protocolo propietario de Cisco y LACP es un protocolo estándar de la industria. Por ende, siempre que vean switches multimarca de otros fabricantes, van a ver la opción de agregar estos enlaces utilizando el protocolo LACP. Si utilizan Cisco, van a poder utilizar PAGP y LACP. Bien, pero eso para otro video. Bien, así que espero que esa configuración sencilla, Spanning Tree, haya servido y gracias por ver el canal.